Buenos días. Vamos a ver, hoy nos vamos a dedicar a trabajar en principio el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Bien, hasta el momento hemos estado trabajando los gastos fiscalmente deducibles, de tal manera que decíamos que un gasto contable que era admitido fiscalmente no hacíamos ningún ajuste fiscal, un gasto contable que estaba por encima de su admisión fiscal hacíamos un ajuste fiscal positivo y un gasto contable que estaba por debajo del gasto fiscal admitido, como no estaba contabilizado, en principio no hacíamos ningún tipo de ajuste, excepto en el caso de la libertad de amortización y el leasing. Bien, en este caso ahora ya lo que me voy a referir es al tema de los ingresos y en concreto a los dividendos, es decir, cuando nuestra empresa va a obtener dividendos por participaciones en el capital de otra empresa, ya sea que la otra empresa sea residente o que la otra empresa sea no residente en territorio español. Por tanto, en este caso, ¿de qué se trata? De un ingreso que hemos contabilizado dentro de ingresos financieros. Y vamos a ver si está exento ese ingreso y por tanto hacemos un ajuste fiscal negativo o no está exento y no tenemos que hacer ningún ajuste fiscal. Bien, fijaros que el artículo 21, el apartado A nos dice, están exentos los dividendos o participaciones en beneficio de entidades cuando se cumplan los siguientes requisitos. 1. Que el porcentaje de participación, ya sea directa o indirecta, en el capital de la entidad participada, sea al menos el 5% o que el valor de la adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. Esto en cuanto al límite cuantitativo. Y además, esta participación se debe poseer de manera interrumpida durante un año, ¿vale? O bien un año anterior o se mantiene la participación posteriormente para alcanzar dicho año. Es decir, tenemos que tener la participación un año. Esa participación tiene que dar lugar a que sea superior o igual al 5% o que el valor de adquisición sea superior a 20 millones de euros. Vale, en este caso nos vamos a ir a ver nuestros ejercicios. La teoría la tenemos en la página 123 y nos vamos a ir a ver nuestros ejercicios que están en el supuesto 17 y siguientes, ¿vale? Dice, exención de dividendos procedentes de entidades residentes, ¿vale? Entonces aquí tenemos una sociedad residente en España, que es la nuestra, que tiene dividendos de otra sociedad que también es residente en España. Dividendos, ¿por qué? Por participar en el capital social de esa sociedad. Dice, en primer caso dice, Altair, una sociedad residente en España, presenta la información siguiente al objeto de determinar si es posible aplicar la exención prevista en el artículo 21A de la LIS. En primer lugar, obtiene 300.000 euros en concepto de dividendos procedentes de una sociedad residente en la que se participa indirectamente en el 10% del capital social, cumpliendo el límite temporal de participación. Vale, en este caso se cumple el límite temporal y además la participación supera al 5%. No hacía falta que la participación fuera directa. Ya os he dicho que la participación en el capital social de la sociedad que nos da esos dividendos tiene que ser igual o superior al 5% y puede ser directa o indirectamente. Aquí es una participación indirecta superior al 5%. Por tanto, esos dividendos están exentos. Como los hemos considerado como ingresos financieros en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, suman, para establecer la exención tendremos que hacer un ajuste fiscal negativo. Para compensar el positivo tenemos que hacer un ajuste negativo, un ajuste de menos 300.000. En segundo lugar, recibe 400.000 en concepto de dividendos procedentes de una sociedad residente en la que se participa directamente en el 3% desde el ejercicio anterior. Vale, cumple el límite temporal de un año, pero no cumple una participación igual o superior al 5%, porque la participación es del 3%. Por tanto, los dividendos no están exentos, están contabilizados, no hay que hacer ningún ajuste, porque desde el punto de vista fiscal no están exentos. Siguiente, percibe 200.000
en concepto de dividendos procedentes de una sociedad residente en la que se participa directamente en el 15% desde enero a abril de este ejercicio. En este caso, la participación supera el 5%, pero no se mantiene el límite temporal de un año, porque la participación se mantiene de enero a abril. Por tanto, no están exentos, por tanto, no hacemos ajuste. Siguiente, el 4, dice, ingresa 500.000 en concepto de dividendos procedentes de una sociedad residente, en la que se participa directamente en el 3%, cumpliendo el límite temporal de participación. El valor de adquisición de la participación es de 30 millones de euros. Vale, aquí se participa en un porcentaje inferior al 5%. Por tanto, por ese lado no tenemos nada que hacer. Se cumple el límite temporal, ¿vale? Pero aquí adicionalmente nos dice que el valor de adquisición de la participación es de 30 millones de euros. Por tanto, supera el valor de adquisición de la participación a 20 millones de euros. Y como además cumple el límite temporal, por tanto, está exento. Como está exento, haremos un ajuste fiscal negativo de menos 500.000. Después, el apartado 5. Contabiliza ingresos por 100.000 en concepto de dividendos procedentes de Vega S.A., una sociedad residente sobre la que se mantiene una participación directa del 4,94% de su capital social y en la que se participa de forma indirecta a través de una tercera sociedad, DENEP S.A. Así, Altai participa en DENEP en el 20% de su capital social y DENEP posee el 30% del capital social de Vega. En todos los casos se cumple el límite temporal de participación. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos que ver es cuánto es el porcentaje de participación, si supera o no supera al 5%, porque el límite temporal lo cumple. Vale, entonces vamos a ver cómo lo establecemos. Bien, en este caso, lo que vamos a ver, como tenéis ahí, es que la participación directa es 4,94%. La participación indirecta es que una empresa participa a través de otra. Por tanto, hacemos la participación directa, en la que una participa sobre la otra, y después la otra participación directa en la que la empresa del medio participa en la siguiente. Es decir, que tenemos por un lado una participación del 4,94% y otra participación que será 20% por 30%, nos da 6%, ¿vale? Sumamos las dos participaciones, nos da 10,94%. En este caso, como la participación es superior al 5%, cumple el límite temporal, los dividendos están exentos. Y si los dividendos están exentos, vamos a hacer un ajuste fiscal negativo por menos 100.000. Daros cuenta aquí que tenemos por un lado una participación directa y por otro lado una participación indirecta a través de una sociedad intermediaria. Por tanto, la participación indirecta lo que tenemos que hacer es multiplicar los porcentajes de participación, ¿vale? Bueno, supuesto 18. El supuesto 18 se refiere a la exención de dividendos procedente de entidades no residentes. Vale, en este caso, para que los dividendos de entidades no residentes estén exentos, además de cumplir los requisitos que ya hemos establecido, es decir, que la participación sea superior al 5%, que se mantenga al menos un año, o que si la participación no es igual o superior al 5%, el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, se ha de cumplir un requisito adicional, que es que la sociedad en la que nosotros participamos, que es la que nos da los dividendos, esté sometido a una tributación por un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades del 10% como mínimo. Y este requisito se considera satisfecho si existe convenio de doble imposición
entre España y el país en que reside la entidad que nos proporciona esos dividendos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que en ese caso, si aplicamos la exención, es decir, si podemos aplicar la exención y por tanto hacemos un ajuste fiscal negativo, no podemos aplicar la deducción por doble imposición internacional. Es decir, estas dos cuestiones son incompatibles. Si aplicamos la exención, no vamos a aplicar la deducción por doble imposición internacional. Por el contrario, si no aplicamos la exención, podremos aplicar la deducción por doble imposición internacional. ¿Vale? Bueno, daros cuenta que se tiene que cumplir, además de los requisitos que exigimos para las entidades residentes, se tiene que cumplir el tipo del impuesto sobre sociedades o análogo referido en el extranjero, que sea superior al 10% o convenio de doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver el supuesto 18, los casos que nos presenta. Dice el supuesto 18, exención de dividendos procedentes de entidades no residentes. Leo, que es una sociedad residente en España, presenta la información siguiente al objeto de determinar si es posible aplicar la exención prevista en el artículo 21b de la ley. En caso de ser posible, aplica la exención y calcula los ajustes que se han de efectuar en todos los apartados. Se opta por aplicar la exención en lugar de la deducción por doble imposición internacional, ¿vale? Que es lo que os he comentado antes. Estas dos cuestiones son incompatibles. Si aplico la exención, no puedo aplicar la deducción por doble imposición internacional, porque entonces habría un doble beneficio. En primer lugar, obtiene 600.000 euros en concepto de dividendos procedentes de una sociedad no residente, en la que se participa directamente en el 7% del capital social, cumpliendo el límite temporal de participación. ¿Vale? Pues por tanto, los dos primeros requisitos ya los tenemos, que son una participación superior al 5% y un límite temporal de 1 año. La entidad no residente se encuentra gravada por el impuesto sobre el beneficio con un tipo nominal del 15% y reside en un país con el que España no tiene convenio de doble imposición. Vale, hemos dicho que el requisito superior al 5% lo cumple, que el límite temporal también lo cumple y que en este caso el tipo del impuesto sobre sociedades de la entidad en la que participamos es superior al 10%, aunque no hay convenio de doble imposición. Por tanto, se cumplen los distintos requisitos para la exención de entidades no residentes, la exención de dividendos procedentes de entidades no residentes. Por tanto, hacemos un ajuste fiscal negativo de menos 100.000, porque además ya nos han dicho que se opta por aplicar la exención en lugar de aplicar la deducción por doble imposición internacional. Si nos dijeran que se opta por aplicar la deducción por doble imposición internacional, aunque se cumplieran todos los requisitos para la exención, no haríamos aquí ningún tipo de ajuste y nos iríamos a la deducción por doble imposición internacional. En segundo lugar, dice el supuesto, obtiene 75.000 euros en concepto de dividendos procedentes de una sociedad no residente, en la que se participa directamente en el 9% del capital social, cumpliendo el límite temporal de participación. La entidad no residente se encuentra gravada por un impuesto sobre el beneficio con un tipo nominal del 25%, si bien el tipo efectivo es del 8%, y reside en un país con el que España no tiene convenio de doble imposición internacional. Vale. Vamos a ver, la participación en la entidad no residente es del 9%, es decir, superior al 5%. En segundo lugar, se cumple el límite temporal de participación de 1 año. Y la entidad no residente tiene un tipo nominal del impuesto sobre sociedades del 25%, superior, por tanto, al 10%. La ley no me dice que el tipo de referencia sea el tipo efectivo, sino el tipo del impuesto sobre sociedades, que en este caso nos dice que es el 25%. Por tanto, se cumplen todos los requisitos. Como se cumplen los requisitos, participación superior al 5%, límite temporal de 1 año y tipo del impuesto sobre sociedades o análogo superior al 10%. Se cumplen los 3 requisitos. Por tanto, está exento
por 75.000. Por tanto, hacemos un ajuste fiscal negativo por menos 75.000. Apartado 3. Dice, recibe 400.000 en concepto de dividendos procedentes de una sociedad no residente, en la que se participa directamente en el 5% del capital social, cumpliendo el límite temporal de participación. La entidad no residente tiene su domicilio fiscal en un país con el que España tiene convenio de doble imposición y cláusula de intercambio de información. Vale, pues en este caso, vamos a ver, la participación es del 5%. El límite temporal se cumple. No nos dicen el tipo del impuesto sobre sociedades en el país de la entidad no residente, pero nos dice que España tiene suscrito un convenio de doble imposición y en este caso el artículo 21b de la ley nos dice que el requisito del tipo del impuesto sobre sociedades se entiende cumplido cuando hay convenio de doble imposición entre España y el país de la entidad no residente. Por tanto, se nos dan los tres casos. Hay participación del 5%, límite temporal de 1 año y convenio de doble imposición. Nuevamente es de aplicación la exención y por tanto, como la tenemos contabilizada como ingresos financieros por 400.000, para integrarla o desintegrarla, mejor dicho en este caso, de la base imponible del impuesto sobre sociedades, tendremos que hacer un ajuste fiscal negativo por 400.000. El apartado 4 nos dice, percibe 300.000 en concepto de dividendos procedentes de una sociedad no residente, en la que se participa directamente en el 2% del capital social, cumpliendo el límite temporal de participación. El valor de adquisición de la participación fue de 25 millones. Vale, primera cuestión. Vale, no cumple la participación en el capital social, porque es 2% y el límite y el porcentaje hemos dicho que era el 5%. Vale, pero esto está subsanado si el valor de adquisición de la participación supera 20 millones de euros. Y en este caso, efectivamente, el valor de adquisición de la participación es de 25 millones. Por tanto, primera cuestión que se cumple. Segundo, se cumple el límite temporal de participación, que es 1 año. Vamos a ver los siguientes condicionantes, que es el tipo o el convenio. Dice, la entidad no residente se encuentra gravada por un impuesto sobre el beneficio con un tipo nominal del 15% y reside en un país con el que España no tiene convenio de doble imposición internacional. Vale, como en este caso ya hemos cumplimentado los primeros requisitos, solo nos faltaba que el tipo del impuesto sobre sociedades del país de la entidad no residente fuera superior al 10%, como es este caso. Por tanto, percibe 300.000 de dividendos, están exentos, podemos hacer un ajuste fiscal negativo de menos 300.000. Después, el último nos dice, ingresa 150.000 en concepto de dividendos procedente de una sociedad no residente, en la que se participa directamente en el 2% del capital social, cumpliendo el límite temporal de participación. El valor de adquisición de la participación fue de 25 millones. La entidad no residente reside en un país con el que España tiene convenio de doble imposición y cláusula de intercambio de información. Bien, en este caso se cumple el límite temporal, no se cumple la participación, pero en porcentaje, pero sí que el valor de adquisición supera los 20 millones de euros, ¿vale? Adicionalmente, se tendría que cumplir o que el tipo del impuesto sobre sociedades fuera superior al 10 o que hubiera un convenio de doble imposición. En este caso hay convenio de doble imposición. Por tanto, nuevamente, estos dividendos por 150.000 están exentos. Ya volvemos a repetir que como estaban recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos financieros por 150.000, procede un ajuste fiscal negativo de menos 50.000.
Bien, pues estos básicamente son los ajustes que vamos a tener en ingresos y gastos para llegar a la base imponible previa. Es decir, estamos partiendo del resultado contable, hemos hecho los ajustes extracontables o también llamados ajustes fiscales para llegar a la base imponible previa. De la base imponible previa a la base liquidable hay dos conceptos. En primer lugar, las reducciones en la base imponible y en segundo lugar, la compensación de bases imponibles negativas. Las reducciones de la base imponible las tenemos en la página 124, corresponden a los artículos 23, 24 y 25. ¿Vale? Estas reducciones en la base imponible nosotros no las vamos a tratar porque la que más nos afectaría sería la reserva de capitalización, pero la reserva de capitalización afecta a muy pocas empresas. Por tanto, nosotros lo único que vamos a establecer es la compensación de bases imponibles negativas. Bien, pero eso lo vemos ya en el siguiente vídeo, cuando os explique ya todo el esquema de liquidación del impuesto sobre sociedades.